El desfile del Jipado 2024 en Armenia Quindío se celebró el 13 de octubre como parte de las festividades por el 135 aniversario de la ciudad. Este evento icónico reunió a 120 jipaos, vehículos emblemáticos que representan la cultura cafetera y la tradición agrícola de la región. Los participantes exhibieron sus vehículos en varias categorías, incluyendo carga agrícola y trasteo, mostrando la versatilidad y resistencia del Jeep Willys en terrenos difíciles. En el marco de la conmemoración por los 135 años de fundación de la ciudad de Armenia, la Ciudad Milagro, el desfile del Jipado, donde participan 100 vehículos de Jeep Willys en las categorías de trasteo, cargas de productos agrícolas, café y los llamativos piques. El Jeep Willys, también conocido como Jipao, ha sido por décadas la mano derecha de los cafeteros colombianos, un fiel compañero de los campesinos, a pesar de haber sido diseñado para dar frente a los ejércitos. El origen de este vehículo se enmarca en los años 40, cuando el mundo atravesaba por la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en aquel entonces se encontraba en la carrera de desarrollar avances tecnológicos que le permitieran hacer frente a conflictos con su tropa, para posteriormente cantar la victoria, y fue así como salió a la luz un pedido específico. Se requería de un auto capaz de transitar por todo tipo de terrenos, cargando el peso de tropas, soldados y armamento. Para esta tarea, el país americano convocó en julio de 1940 una licitación a 135 fabricantes de automóviles, de los cuales solo 3 respondieron: Bantam, quienes ya venían apoyando al ejército estadounidense, William Over Motors y la Ford Motors Company. La historia del Jeep en Colombia, particularmente del Jipado, es un relato de adaptación y cultura que se entrelaza con la tradición cafetera del país. Introducido en Colombia en 1946, el Jeep se convirtió rápidamente en un vehículo esencial para los caficultores, conocido como mulas mecánicas, por su capacidad de transportar cargas pesadas de 600 kilos o incluso más a través de terrenos difíciles. La popularidad del Jeep se consolidó en la región del eje cafetero, donde su diseño robusto y tracciones en las 4 ruedas lo hicieron ideal para las exigencias del campo. En 1961, la empresa Leonidas Lara e Hijos comenzó a ensamblar modelos como el SJ5, facilitando su acceso a los agricultores. Con el tiempo, el Jipao no solo se utilizó para el transporte de café y productos agrícolas, sino que también se convirtió en un símbolo cultural. En 2020 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, destacando su importancia en la identidad cafetera y su papel en el desarrollo económico y turístico de Colombia. El Jipado representa la tenacidad y el espíritu de superación de los colombianos en el contexto rural. El característico campero se hizo aún más popular durante los años 50 y 60, convirtiéndose en un objeto de prestigio que solo los dueños de finca medianas o grandes poseían. Su popularidad llegó a ser tan grande que las plazas centrales de los municipios de Caldas, Risaralda y Quindío parecían parqueaderos de Willys. Se hizo tan famoso en Colombia que en los años 90 se empezó a producir dentro del país el Willys de Colombia, cuyas partes eran fabricadas por la Ensambladora Nacional de Willys, fábrica que fue creada por los empresarios José Óscar Giraldo y Lorenzo Jaramillo, quienes muy astutamente se aprovecharon de que, sorpresivamente, la marca nunca estuvo registrada en ninguna parte del mundo. La empresa Willys se encargó de ensamblar jeeps netamente cargueros, capaces de transportar hasta 2 toneladas, pensando exclusivamente para las carreteras colombianas, y los únicos componentes que importaban era el motor y la caja principal y la dirección. Sin embargo, la producción de este Willys no duró mucho, pues se dice que los carros venían comúnmente con fallas en las mangueras que posteriormente hacían que se fundiera el motor. Actualmente, los Willys continúan transitando el país, y aunque en varias ocasiones son adquiridos y conservados por sus dueños como un objeto de colección, continúan transportando a los campesinos de la zona, aportando a la economía de los mismos e incluso quienes los usan para prestar un servicio de transporte público entre pueblos y veredas.
Es tan preciado que desde 1989, año tras año, se luce en el desfile del Jeepado en Armenia, donde decenas de propietarios, coleccionistas y aficionados se reúnen para exhibir sus coloridos camperos, a los que adornan con cargas que denotan su potencia. La comunidad jeepera es tan grande que en febrero de 2006 logró batir un récord Guinness en Calarcá, Quindío, por hacer la caravana más larga de automóviles de una misma marca, con un total de 370 Willys de modelos hasta 1979 que contaban con un mínimo de originalidad del 50%. Por último, pero no menos importante, en 2020 pasó a sanción presidencial el proyecto de ley presentado por los representantes a la Cámara por el departamento del Quindío, que buscar declarar al Jeep Willys como patrimonio cultural material de la nación. Dentro del desfile del Jeepado, la categoría Artes y Oficios es una de las más llamativas y creativas. Los participantes transforman sus jeepaos en verdaderas obras de arte ambulantes, representando diferentes oficios y técnicas artesanales de manera ingeniosa y colorida. La modalidad de Artes y Oficios en el desfile del Jeepao es una muestra de cómo las tradiciones se adaptan a los tiempos modernos. Los participantes combinan técnicas artesanales con elementos contemporáneos, creando piezas únicas y llamativas que atraen la atención de visitantes nacionales e internacionales. Los participantes seleccionan un oficio tradicional y lo recrean en su jeepao. Esto implica decorar el vehículo con herramientas, productos y elementos propios de la actividad elegida. Tiene el desfile del Jeepado como manifestación cultural del paisaje cultural cafetero una importancia en el turismo del eje cafetero. Danos tu opinión en un comentario en la parte de abajo del video. El desfile del Jeepado, que fue creado en 1988 por Luis Fernando Ramírez Echeverry y John Jaramillo Ramírez, tiene su raíz en un tributo festivo a todas aquellas familias que trabajan incansablemente en la región a bordo del icónico Jeep Willys. Ellos representan un apoyo indispensable para la carga y el transporte de productos agrícolas, remesas y jornaleros, que son actores fundamentales del desarrollo económico, no solo del Quindío, sino también de departamentos como Caldas, Tolima y Risaralda. La carga agrícola en el desfile del Jeepao es más que una simple decoración, es un homenaje a la historia y a las tradiciones de los campesinos colombianos. Al ver estos Jeepaos cargados hasta el tope, podemos imaginar el arduo trabajo que esto implica, llevar los productos desde las fincas hasta los mercados. Símbolo de la identidad cultural quindiana, el campero Jeep Willys lleva 70 años siendo el único medio de transporte que se atreve a desafiar caminos escarpados para conectar las veredas más alejadas en las cabeceras municipales, contribuyendo notablemente con el progreso de esta zona del país. Lo hace llevando los pesados sacos de café al molino, los insumos para la cosecha, los materiales para construir las casas, y hasta funciona como ruta escolar, manteniendo así incólume ese legado de valentía y fortaleza a todo riesgo. De esta manera, el desfile del Jeepado homenajea no solo a la fuerza y la constancia de estos hombres y mujeres a través de sus vehículos Jeep Willys, su herramienta de trabajo, sino también a la historia cultural de una de las regiones más atractivas, fructíferas y humanamente cálidas del país. Si te está gustando el video, no olvides compartir el link a tus familiares y amigos en tus redes sociales. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. El Jeep Willys se convirtió en una nueva mula mecánica que ha servido desde esa época como una herramienta de desarrollo regional ideal para el transporte por la montaña, sacar productos y llevar insumos. Es testimonio de la construcción de un desarrollo agropecuario que en parte ha compensado las deficientes condiciones de las carreteras abandonadas en el país. Desde su capacidad de carga original, los mecánicos de pueblo han logrado adaptar estos vehículos hasta convertirlos en transporte de más de 1 tonelada de cargas. En términos de números de pasajeros, se dice que caben tantos como puedan acomodar sus dedos gordos en el piso del vehículo.
Entre imponentes montañas con pendientes pronunciadas se encuentran la mayoría de las fincas cafeteras en Colombia. Tradicionalmente, los granos de café recolectados tenían que emprender viajes por caminos estrechos y escabrosos que se perdían entre la vegetación, cubrían largas distancias y servían como canales únicos de comunicación entre las fincas y los cascos urbanos. El jipao es fundamental para los cafeteros en el eje cafetero de Colombia, especialmente en la recolección y transporte de café desde las fincas. Y de lo que más impacta en el jipado, los piques. Aquí los tenemos, los piques del año 2024. El Jeep Willys se adaptó rápidamente a las exigencias del terreno montañoso y los caminos difíciles, convirtiéndose en un símbolo de cultura cafetera. El jipao ha sido desde siempre la herramienta principal de los cafeteros para transportar el café desde las fincas hasta los centros de acopio. Con su tracción en las 4 ruedas, permite a los caficultores acceder a áreas remotas donde otros vehículos no podrían llegar, lo que es crucial para la recolección y el transporte de las cosechas. Con el tiempo, el jipao se ha convertido en un ícono cultural en la región, representando la identidad cafetera. Su presencia en festivales y desfiles como el desfile del jipao celebra su importancia en la vida cotidiana de los agricultores y su papel en la historia del café en Colombia. El Jeep dejó de ser solo un vehículo de trabajo para convertirse en un símbolo de estatus y prosperidad. Los campesinos más pudientes adquirían los modelos más modernos y los decoraban con gran orgullo. Se convirtió en una herramienta fundamental para el campo colombiano y el gremio cafetero. Incluso algunas comercializadoras de café realizaban intercambios en los que se canjeaba café por vehículos Willys. La originalidad de esta región posibilitó que 47 municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca conformen el paisaje cultural cafetero, declarado desde el 2011 como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entre sus figuras representativas quedó incluido, por supuesto, el Jeep Willys. En los piques son considerados sus conductores acróbatas. Abandonan las cabrillas de sus jeep en medio de la rotación. El vehículo queda aparentemente al garete. El conductor fantasma. Se paran sobre el capó y tienen tiempo de agitar un poncho que por la velocidad dibuja sobre sus cabezas una aureola bien merecida, y este año se incorporaron humo y papeles en el aire. Otro de los malabaristas, en un Jeep modelo 54, se sienta sobre el parachoque delantero, desenfundando su machete, y lo rastrilla en el piso. Tras una contorsión peligrosa, se quita el sombrero, se lo pone de nuevo, salta a la carretera y se reincorpora a su cabina mientras el Jeep sigue girando. Es el culto del arte expresado en una delirante y apasionada gritería que se repite cuadra a cuadra a medida que avanzan los camperos con las cabezas levantadas que dejan ver sus entrañas y su sexo. Es cuando uno ve al pueblo absorto, unido, olvidado de sus penurias y hasta de sus rencores. Es el monopolio de la admiración por parte de la loba, el pollo, guama, pesebre y otros ídolos del pique acrobático, coronados por el rumor del tumulto, cuyos ecos retumban en toda la ciudad. Es la sencillez y la laboriosidad de los jeeps transformada en soberbia y armonía. Jiperos acróbatas, pero solo vemos hombres, aunque ahora vemos damas al timón. Para el año 2018, las autoridades y los organizadores del desfile del tradicional jipado prohibieron los piques acrobáticos que llaman tanto la atención durante el evento, decisión que fue reconsiderada porque el desfile decayó. En este desfile se respetó y se apreció el trabajo de estos grandes representantes de la acrobacia y el folclore, y el turista regresó. Para los que andamos en jeep por las carreteras de Colombia, es muy común que los jeeps, subiendo por una falda empinada y bien enlodosada, estas acrobacias son comunes. Andar en 2 ruedas y de lado son parte de nuestro diario vivir por estas vías en las que solo transitan ellos, haciendo camino por donde no hay camino. Bueno por este año que nos hayan dejado apreciar el talento de estos conductores experimentados. Y en cada desfile surge la pregunta:
el patrimonio o la diversión. El yipado sin duda es una de las manifestaciones más autóctonas de la cultura campesina y cafetera del departamento del Quindío, en la cual convergen la tradición, las costumbres y las labores diarias de la finca, incorporando el Yid Willis. Dicen que la colonia antioqueña dio origen a regiones que se fundaron con machete a lomo de mula, pero al pasar del tiempo el desarrollo de la nación se gestó con vuelos de los aviones de C-3, considerados como mulas del aire, y también por un singular vehículo que proveniente de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Colombia, el Yid. La zona cafetera de Colombia no tiene como único elemento a sus granos cultivados y tostados. El Yid hace parte importante porque a bordo de él salieron y siguen saliendo sueños, ilusiones y todo tipo de corotos y mercancía. Sin un caballo, un vaquero del viejo oeste no tenía razón de ser. En el norte del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y parte de Antioquia, un cafetero sin Yid tampoco. Las piruetas con este auto al que se ponen a rodar cargados y en dos ruedas, las caravanas y los piques son esperados por propios y extraños, siempre con el rico sabor de una taza de café en su paladar. El yipado no parece un objeto y, como se dice por las fincas cafeteras, se puede abandonar un amor, pero nunca a un yipao, porque él jamás deja botado a nadie. Este desfile del yipado en el eje cafetero es un homenaje a la cultura cafetera y campesina de la región por el esfuerzo y trabajo duro en estas tierras fértiles que son adornadas con sus hermosos paisajes y cafetales del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Es por eso que el Yid Willis se ha convertido en el emblema de la pujanza de los cafeteros en el Quindío, el cual ha ayudado al desarrollo de la región, siendo este el ícono de la cultura cafetera y que es reconocido en su tradicional desfile y concurso del yipado. El Willis, chato y sin líneas aerodinámicas, es el carro de lujo de los campesinos. Es lento y poderoso, sube las lomas empinadas del paisaje cafetero, sin temor le acomodan un arrume de plátano o de yuca y se le montan decenas de pasajeros. Es un arriero del camino. Este tipo de vehículo es lento, seguro y fácil de manejar por trochas y voladeros. El yipado quindiano es una de las expresiones más típicas y originales que se pueden encontrar en el Quindío y en el eje cafetero. Esta es la base del aprecio de los Willis y los yiperos que por más de 70 años han sido parte de la familia del campesino quindiano. Ellos son los mensajeros entre las fincas y algunas veces han sido los confidentes de amoríos, son los auxiliadores del campesino en cualquier emergencia, eje de la solidaridad entre vecinos, son los constructores de relaciones y sentimientos. Su quehacer articula la relación mercancía entre el campo y la ciudad. Este desfile es realizado en homenaje a los cafeteros que fueron los primeros en usar los carros Yid en esta región para facilitar el transporte en las zonas rurales. Y en este sitio en especial, un gran espacio donde podemos apreciar las grandes acrobacias que nos regalaron estos artistas de los Yid.
El Jeep Willys o Jeepao es un vehículo que ha dejado una profunda huella en la cultura colombiana. Su historia está estrechamente ligada a la historia del café y a la vida de los campesinos colombianos.